gracias una vez más por estar esta semana conectado con reflexión para la semana. Agradezco al Señor el esfuerzo, el deseo, la intención de cada uno de ustedes, cada semana, tener presente que hemos de compartir este enfoque, esta idea, más que todo para ser edificados. Gracias una vez más, gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente, gracias por su comentario, gracias por su like. Bendiciones en el nombre del Señor. Esta reflexión la he titulado Alerta con las supersticiones. Dice la Biblia, Mateo capítulo 14, verso 25 al 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Me llama la atención que los discípulos, ahí estaban los 12 discípulos. Los discípulos, los versículos anteriores, Jesús está con la multitud, envía a los discípulos por delante y se queda en la orilla. Al quedarse en la orilla, despide a la multitud, pues los envía a sus hogares, a sus casas, y él se queda en tierra, orando. Pero dice la Biblia que a medianoche Jesús intenta llegar al otro lado de la orilla. No en la barca, no con la barca, porque ellos partieron, sino llegar primero que ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos ven este evento, ven este ser sobre el agua, andando, caminando, dice la palabra de Dios, interesante, lea la Biblia, dice la palabra de Dios que ellos se turbaron, verso 26, diciendo, un fantasma. Usted y yo sabemos que los fantasmas no existen. Existe el bien, existe el mal. Existe Dios y el que no es Dios, pero quiere que le sirvamos como Dios. Y dice la palabra del Señor, el verso 26, que los discípulos dieron voces de miedo. Más sencillo, gritaron. 12 hombres gritando en medio del mar en la noche porque parecía ser un fantasma. Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen. Pero sí existen las supersticiones. Y ellos, en los tiempos de ellos, existían o tenían muchas supersticiones. Como en nuestro tiempo, tenemos supersticiones. Así que no nos escapamos, los humanos no nos escapamos de las supersticiones. ¿Qué es la superstición? La superstición son tradiciones populares asociadas a eventos o reglas de tipo mágico, espiritual posiblemente, usualmente vinculado al ocultismo, contraria o ajena a la fe religiosa. No tiene que ver con una fe religiosa. El ocultismo no tiene que ver con una fe religiosa. Es totalmente contrario a una fe religiosa. Ahora, muchos de nuestros ancestros sostenían que algunas acciones, como contar con un amuleto o repetir ciertas palabras, favorecía la buena suerte y alejaba lo malo o la mala suerte. Transmitieron dichas tradiciones a sus ancestros, a nosotros, nos transmitían sus tradiciones. Y esas tradiciones se conocen como supersticiones. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 25, versos 18 y 19. Escuche esto. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice Pablo, verso 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Para ellos, los acusadores de Pablo, lo que Pablo afirmaba era una superstición, que un tal Jesús, ya muerto, ellos sabían que había muerto, pero no aceptaban que había resucitado. Los judíos sabían que lo habían crucificado,
pero no aceptaban que había resucitado. Por eso Pablo decía, está vivo. Ellos no aceptaban que estuviera vivo. Y hubieron muchos argumentos. Entonces se creó una suposición, superstición, un argumento de que Jesús no había resucitado. Pero Jesús afirmaba, Pablo afirmaba, disculpe, que Jesús había resucitado. Entonces se tomaba la creencia sobre Jesús como una superstición. Usted y yo sabemos que no es una superstición, pero existen muchas supersticiones. Existen muchas supersticiones. Este versículo 19 leído en otra versión, la Biblia Reina Valera del año 1865, escuche eso. Reina Valera del año 1865. Dice en el mismo versículo 19 que lo leí hace poco. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición, de cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Hay que tener cuidado, porque existen muchas supersticiones, pero el caso de Jesús no fue una superstición, es un hecho real. Su tumba está vacía. Su tumba está vacía. Y esa es una evidencia de que no es una superstición. Creemos que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Ahora, quiero mencionar supersticiones más comunes entre nosotros los latinos. Supersticiones más comunes. Puede ser que se me escape alguna, pero estas son las más comunes. Que un gato negro se cruce en nuestro camino trae mala suerte. Igual, si paso debajo de una escalera o se rompe un espejo, trae mala suerte. Colgar una herradura o una pata de conejo en la puerta atrae buena suerte y aleja los malos espíritus, como también la mala suerte. Yo no voy a colgar nada, yo tengo que tener a Cristo en mi vida. Que una mariposa llegue a la casa y entre, tendremos una visita. Superstición. Que no se debe barrer en la noche porque atrae las brujas. Que la escoba hay que ponerla con el asunto que barre hacia arriba para alejar las brujas. Superstición. Que a un recién nacido se le pone una pulsera azabache o se le pone un hilo rojo en la mano izquierda para alejar el mal de ojo. Superstición. Que si escuchamos un búho o una lechuza cantar, cuidado, es una mala noticia, alguien va a morir. Que al caer un rayo nos persinemos, porque si no cae otro rayo y me cae encima. Superstición. Ya cuando cayó el rayo, ya cayó. Al abrir un paraguas dentro de una casa, eso puede causar traer malos espíritus, o que no tengas hijo. Mucho cuidado con el martes 13 o el viernes 13, trae mala suerte. Barrer los pies de una muchacha, no se va a casar, o se casa con un viejo, o se casa con un viudo. Superstición. Derramar sal en la casa es una desgracia, mala suerte, o trae pobreza. El novio no puede ver a la novia antes de casarse porque trae mala suerte. Si llueve y hay sol, si se combina la lluvia con el sol, un viejo o una vieja están enamorados. Supersticiones. El latino, el latinoamericano, cree o creemos en muchas supersticiones. Tenga cuidado con supersticiones como la astrología. No es lo mismo que la astronomía. La astronomía estudia la rotación de la Tierra, los eclipses y todo lo demás. La astrología nos dice que a usted y a mí los astros nos hablan. Tenga cuidado con la adivinación, tenga cuidado con la cartomancia, tenga cuidado con el curanderismo, tenga cuidado con el espiritismo, tenga cuidado con el tarot, la magia, sea blanca, sea negra, no importa el color, magia es magia. Tenga cuidado con eso. Le doy algunos versículos, lea la Biblia. Lea estos versículos. Salmo 115, del versículo 1 al 8. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Solo le doy este versículo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan supersticiosos? El ser humano es supersticioso. Ya vimos los discípulos en tiempo de Jesús, supersticiosos. Nosotros los latinoamericanos, supersticiosos. Hablo de nosotros porque soy latino.
Ahora, ¿por qué somos tan supersticiosos? Un estudio en la Universidad de Kansas dice que hay 3 razones por las cuales las personas son supersticiosas. 1, para ganar control sobre situaciones inciertas. 2, para reducir los sentimientos de indefección e impotencia. Indefección e impotencia. 3, porque es más sencillo recurrir a conducta supersticiosa que aprender habilidades de enfrentar la situación. No nos gusta enfrentar cierta situación. Dar la espalda es lo más sencillo. Huir es lo más sencillo. Meterme en mi cueva es lo más fácil. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, al joven Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recurre a este versículo, porque no nos ha dado Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Enfrenta las situaciones, enfrenta lo que se dijo, enfrenta lo que se mueve en el cuarto, enfrenta lo que tú piensas que hay en la casa, enfrenta lo que tú supones que se sembró fuera del hogar, enfrenta lo que tú piensas o te imaginas que le han hecho a tu hijo, a tu hijo, a tu esposo, o se metieron en tu matrimonio. Enfrenta la situación que tú crees que está pasando en el trabajo, en la universidad del hijo de la hija. Enfréntalo, pero no recurramos a supersticiones. Reflexión para la semana. Evitemos conducta supersticiosa. ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Ponga su confianza y esperanza en el único y sabio Dios, eterno y que vive para siempre, Jesús. Ponga de su parte y tenga dominio propio. Evite cualquier superstición. Sea decisivo y proactivo. Enfrente la situación. Evite situaciones en las que dependa de la suerte. La suerte no existe. Enfrente las situaciones. No dependa de la suerte. No dependa de la diosa de la fortuna. Depende de Dios, si hay un ser supremo o eterno para depender de Él. Pide al Señor que te ayude a controlar tu ansiedad de otra manera, no recurriendo a aquellos argumentos de nuestros ancestros o antepasados con medidas supersticiosas. Lo que hace la superstición es anclarnos en situaciones que no son reales. Los discípulos pensaban que era un fantasma y Jesús le habló. Interesante, hay cosas en las que Dios te puede hablar y Él te va a hablar. Si eres hijo de Dios, crea en Él. Reflexión para la semana. Alerta con las supersticiones. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. Jesucristo no es una superstición, es una realidad. Bendiciones en el nombre que salva, cambia y transforma. Jesús de Nazaret. Bendiciones.